Hola, buenas tardes. Parece que ya está todo organizado. Empezamos. Yo soy Victoria, del equipo de gestión cultural de aquí del centro, y solo os quiero dar la bienvenida al centro y las gracias a MESDE por elegir este centro para hacer sus actos. Esto es el inicio de un nuevo curso de MESDE, ya llevamos unos cuantos. Tenemos que decir que la relación es genial, que estamos encantados de que hagan los actos aquí porque hacen una labor encomiable, una labor de memoria, y como sabéis, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber nunca dónde vamos. Y esta es la labor que hace MESDE con todos sus actos y con todos sus homenajes. Damos las gracias a Ignasi Riera, que es el nexo de unión entre la delegación y a MESDE, a Jaime Yagoye, que es la gente con la que normalmente hablamos y la que nos entendemos, que es importante. Y nada más, como decía, la labor de MESDE es muy importante por todo lo que organizan y por sus actos de homenaje, como el que hoy nos ocupa en el inicio de este nuevo curso. A Rocío Orsi, una gran pensadora, que seguramente habría sido mucho más grande. Y nada más, espero que disfruten del acto y de todos los que vendrán. Y le paso la palabra a Jaime. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Blanquerna una vez más. Gracias, Victoria, en nombre de la Delegación del Gobierno de Cataluña. Vamos a iniciar este curso con un acto especial. Especial por varias razones, fundamentalmente porque, como muy bien ha dicho Victoria, AMESDE tiene un convenio con la Delegación del Gobierno de Cataluña para que, a lo largo de todo el año, podamos realizar actos de presentación de libros o debates o de temas que puedan ser de interés, siempre sobre la base de tres elementos que mantenemos desde el primer día, hace más de 10 años. Primero, que el tema sea de interés y esté relacionado con los objetivos de la asociación, memoria histórica en general. Segundo, que no sea un punto de vista exclusivo, sino que sea plural, que sea abierto. Y tercero, que siempre en los actos siempre que podemos, traemos a alguien que venga de Cataluña para que participe en las mesas y en los actos. Así que este año pues seguiremos con esta tónica. Si la delegación no pone ningún inconveniente, y hasta ahora no lo ha puesto, pues vamos a seguir con esta manera de trabajar. Decía que hoy es un acto especial por varias razones. La fundamental de ellas es que en la última feria del libro se presentó una recopilación de textos recogidos en el homenaje que se le hizo aquí, en esta casa, y que me he permitido traer para recordarlo, leyendo a Rocío. Leyendo a Rocío en aquel momento, cuando le hicimos aquella conmemoración, teníamos una situación distinta a la que tenemos hoy y nos parecía que la presentación del libro en la feria nos permitía hacer un ejercicio de memoria. Un ejercicio de memoria doble, por un lado a la persona que se fue y no nos acompaña más que en el recuerdo, y con un recuerdo vivo, porque el trabajo, sus trabajos, su existencia no fue en vano, no solamente por el afecto que la familia puede tener y la memoria que mantiene viva, sino también porque sus aportaciones y su compromiso con la investigación, con el trabajo, con la filosofía, fue un compromiso ejemplar. Ejemplar yo le llamo a aquello que sirve de ejemplo para las nuevas generaciones. Ejemplar y comprometido es lo que nosotros entendemos que pueden servir, que pueden ser útiles a las nuevas generaciones. Decía, y me he leído los libros porque tienen muchísimo interés y los recomiendo, Rocío, que efectivamente hay que ser personas razonables, tiene uno que intentar ser consecuente, hay que debatir sobre las capacidades, los valores, las interpretaciones que a través de la filosofía podemos tener del hombre y de las nuevas generaciones, pero yo he tenido estos días también una tentación y un recuerdo de Rocío muy especial. El recuerdo muy especial por una edición de un material de Hawking
sobre lo que significa la evolución del hombre y, en definitiva, lo que significa la existencia de la especie humana sobre la Tierra. Y decía este hombre que nada está definido y nada está garantizado, y que muchas veces tenemos la presunción de que la racionalidad del hombre va a superar el continuo de contradicciones que la naturaleza le presenta. Y no nos hemos dado cuenta que en este siglo algunos piensan que el causante de la extinción no tiene por qué ser un agente externo, sino que podemos ser nosotros mismos. Es tal el poder de la técnica que tenemos sobre la naturaleza, es tal la forma que tenemos de organizarnos, que si no somos capaces de establecer unos valores compartidos, probablemente podemos crear un serio problema para el futuro de la especie. Pues de eso es de lo que trataba la filosofía. En aquel momento, cuando hicimos el homenaje, recordábamos la necesidad de intervenir en el debate porque estaba suspendida la posibilidad de formación a las nuevas generaciones sobre filosofía. Recordaréis que en aquel momento estaba en debate la Ley Wert, que suprimía la formación de la filosofía para las nuevas generaciones. Bueno, hoy afortunadamente ha pasado poco tiempo, pero parece que ha habido una rectificación y por unanimidad, hace apenas 15 días, se aprobó en el Congreso que la asignatura, que la filosofía volviera a ser parte del bagaje de formación de las nuevas generaciones. Pues nos alegramos enormemente. No en vano fueron aquellos manifiestos, no en vano fueron aquellas movilizaciones, no fueron en vano aquellas reclamaciones, y siempre pensamos que no en vano es exigir a nuestros representantes que se atengan a lo que mejor conviene a los ciudadanos. Bueno, hoy tenemos muchas intervenciones. Yo no me quiero extender más que darles la bienvenida a la familia y a los amigos y compañeros de Rocío. Hoy vamos a hacer unas intervenciones breves y vamos a empezar con un recordatorio también de quien primero coordinó el texto y primero va a hacer una mención a la biografía y obra de Rocío Orsi. Una vez más, gracias a la delegación y a todos ustedes por acompañarnos. Tienes la palabra, Laura Branciforte, cuando quieras. Laura. Buenas tardes. Hola Consuelo, hola Enrique y muchas gracias a MESDE por la organización de este acto. Enrique ha puesto mucho esfuerzo y quizás también ha insistido mucho en que estuviésemos aquí todos hablando. Ha insistido, primero yo le había dicho que hoy no iba a hablar, pero como veis aquí estoy, no porque no quiera o porque no me apetezca, pero simplemente porque la idea era que me he encontrado en varias situaciones a hacer memoria de Rocío y hoy lo que he decidido es hablar de ella a través de las otras personas que han contribuido en este libro, que es Leyendo a Rocío Orsi. En pocas palabras, tenemos pocos minutos, pero sí quiero efectivamente hacer referencia sobre todo a los que han hecho posible esta recopilación de texto. Quiero dar las gracias también a Quique, que me ha ayudado en la obra y la labor de recogida y de edición. Gracias a Marcos por la ayuda siempre constante en la edición también de lo que han sido las obras de Rocío. Este libro está dedicado a Elenita, está dedicado a Carlos, por supuesto, para que, como dice el primer capítulo de ese libro, ellos sean los futuros lectores de su madre. Ironía, alegría, sabiduría, algo de travesura, son algunas de las palabras que afloraban cuando iba pensando en estos días sobre qué decir de Rocío. Es un recuerdo mucho más calmado, menos abrumador, pero sigue siendo de una intensidad de sentimientos que es difícil de colmar. Y, no es todavía fácil hablar de Rocío, pero me parece
importante seguir animando el recuerdo no solo de la persona, por supuesto, sino de la obra y de los libros que ha escrito Rocío. Este texto es un texto colectivo, reúne una serie de semblanzas sobre ella que desentrañan y encierran parte de la intensidad de recuerdo. Son unos textos que se han pronunciado los distintos días que hemos dedicado a Rocío en su universidad, la Carlos III de Madrid, en el Día del Libro, día tan apropiado para una lectora constante y profunda, era el día 23 de abril de 2015. Otro acto del cual hemos recogido los textos en este libro es un acto que se celebró en el Consejo Superior de Investigación Científica, patrocinado y con la ayuda de Concha Roldán, que aquí está y que espero luego nos diga unas palabras, en un día que se llama Rocío Orsi a través de su obra. Y también, cómo no recordar esta velada el día 10 de noviembre de 2015, cuando se habló de la guillotina del poder, cuando otras personas que hoy no están, que no han podido acudir, Carmen González Marín, Gloria Nielfa, nos han presentado este libro. Lo que sí veo es que volviendo a leer los textos, esos textos ya tienen casi 5 años o un poco más. Y desde cuando se pronunciaron, y con no pocas dificultades de leerlos, de hablar sobre ella, veo que en este momento la razón de estos textos se alimenta y crece. Son unos textos, podríamos decir, propedéuticos a la obra de Rocío, que simplemente lo que hacen es empujar y hacer que quien no lo haya leído tenga curiosidad, y quien la ha leído siga manteniendo vivo lo que es la lectura y la aplicación de esos métodos, de esas ideas que Rocío nos ha dejado. Como decía, este libro se ha dedicado a Elena y a Carlos, para que el día de mañana puedan leer esas palabras de admiración y amor hacia su madre. Madre pensadora agudísima, y que, como glosa David Hernández de la Fuente, superó el tópico platónico de que había que elegir en la vida, de forma trágica y alternativamente excluyente, entre los hijos de la carne y los hijos del espíritu. Voy a ser un altavoz en este momento de algunas de las palabras, de simples trocitos de este libro, de algunas personas que han conocido, han acompañado a Rocío desde el punto de vista académico y personal. Con el término sofrosisne, los antiguos griegos designaban un ideal ético que nosotros traduciríamos, no sin pérdida de significado, como moderación, cordura, templanza, sensatez, prudencia, discreción o incluso sabiduría moral. Todas cualidades que el carácter de Rocío reunía, pero que resultan desde luego insuficientes para definir su personalidad. Ella no tenía sed de halagos, ni buscaba alimentar su ego con la filosofía. Era además inmune al aplauso fácil. Esto escribía Gregorio Sarabia en uno de los textos del libro. El interés por los asuntos relacionados con el género era tan genuino como poco convencional en Rocío. Nunca fue, ni creo que deba serlo, un pretexto para no dedicar esfuerzo y tiempo a otro tipo de empresas también fundamentales, como atestiguan sus trabajos, pero tampoco era algo secundario o cuasi vergonzante. A mi juicio, el género se integró dentro de sus intereses filosóficos, como podría ser de otra manera. Eso nos lo contaba Carmen González Marín en el libro. Quiero simplemente a través de estas menciones subrayar la polifacética figura de Rocío. Esos intereses múltiples, pero que siempre ahondan en un bagaje, en una profundidad que siempre ha vislumbrado y nos ha emocionado. Butterfield y la razón histórica, el último libro que publicó antes de caer enferma en el editorial Plaza y Valdés en 2013.
Rocío pensaba, como pensamos mucho, que cualquier académico que se aprecie tiene que haber editado un clásico, esto es, haber traducido y haberle puesto un estudio introductorio. Eso, ella tenía que hacerlo también, aunque ya había traducido otros libros. Eligió el texto de Butterfield, La interpretación Witt de la historia, un clásico de la historiografía del siglo XX. La primera impresión que tenía uno después de leerlo era lo que se han perdido los historiadores. Vaya historiadora que podía haber sido. Y eso, por supuesto, es Antonio Gómez, que nos dice en el libro estas palabras. En sus clases de la filosofía antigua y medieval no parecía nunca una materia compuesta por cuestiones puramente teóricas y ya envejecidas, sino un espacio estimulante para la mente, pleno de interrogantes que importaban. En mi caso puedo decir que algunas de sus enseñanzas forman ya parte de lo que yo soy y no puedo quedarle más que agradecido por ello. Este es su alumno David Navarro. La economía a la intemperie, quiebra política, es obra de los dos y es difícil distinguir cuánto hay de Rocío y cuánto hay mío. Si bien debo reconocerme como el discípulo que supo abandonar el utilitarismo para abrazar la duda y la responsabilidad. El libro quiere ser sencillo, pese a la quizás impostada grandilocuencia de estos párrafos y recoge en buena medida el método Orsi, es decir, el método filosófico más clásico. La tarea de la filosofía hoy es la de siempre, pensar de manera detenida y profunda en las cosas que creemos y nos importan, en por qué las creemos y por qué nos importan. Andrés González. Urroc de cuño sofocleo, el de Rocío, que será, como en el caso del primer disco de Extremo Duro, transgresivo, esto es, que quiebra las leyes de la compartimentación del saber y hace de la tragedia de Sófocles no un lugar para el análisis filológico, para el comentario textual o para el disfrute estético, sino de manifestación de aquello que puede decirnos algo como filósofos. Este es Ana Carrasco. Leer sus reseñas estos meses ha sido como seguir conversando con ella. El pasado noviembre se me ocurrió proponer a mis estudiantes que las leyéramos y comentáramos en clase. Resultó ser una forma estupenda de hacer filosofía. Las reseñas contenían onzas de reflexión pura. Los que nos ocurrió en aquellas clases, a los estudiantes y a mí, a leer juntos esas reseñas de Rocío, es lo que ocurre en esos momentos especiales en los que la docencia resulta un encuentro con la sabiduría, un valor de vida. Estella Villarmea. Quiero acabar con algunas últimas citas, porque sería difícil recoger las frases que a mi modo de ver son emblemáticas de este libro, simplemente para describir lo que ha sido Rocío entre los estudiantes, entre los compañeros, el legado que ha dejado. Varias veces comenté con Rocío cómo el mal se nos pega y ahoga y cómo en el caso de Electra nos encadena en una cárcel de repeticiones, ese pantano del que quizás solo podría redimirnos alguna forma de natalidad, de comienzo, que rompiera aquella atadura. La recuerdo presente en los primeros seminarios, en algún momento de los años 90, en el edificio 14 de la universidad, en los que tentábamos cómo podría elaborarse y clausurarse el mal. Carlos Thibó. Y por último, últimas dos, y cierro para no demorarme más tiempo. En 2006, Rocío ha sido una de las primeras personas que conocí. En esa época, recién doctorada las dos, ella había por un momento dejado de lado la filosofía antigua para dedicarse a autores más modernos, mientras que yo estaba trabajando sobre el libro 2 de la política de Aristóteles. En las horas pasadas en el despacho, Rocío me contó muchas veces de su amor por el mundo antiguo y de cómo ya en la universidad había dedicado tiempo y esfuerzos a aprender griego para poder entender, entre otros, el texto de la Antígona de Sófocles, Federica Pezzoli. Por último, una última mención.
hay que reconocer que trabajar con Rocío siempre ha sido muy ameno. Se trabajaba, diría yo, entre el serio y el faceto, y intentábamos que las charlas no nos quitasen demasiado tiempo al trabajo que nos esperaba. Desde el principio noté cómo su brillantez y simplicidad traslucían en cada tema al que nos enfrentábamos. Afortunadamente, Montse nos unió en un despacho donde yo aterricé algo asustada y donde la cara de Clara y la cara de Rocío me dieron el buen comienzo a lo que fue mi inicio en la universidad. Es un día de celebración y no me quería quedar corta en subrayar todos esos aspectos que los autores de esos textos han querido poner en el libro. Me he dejado muchas cosas de lado, disculpen si no puedo incluir y mencionar a todos los autores y autores, todos aquellos que hubiesen querido hablar. He intentado dar voz a alguno de ellos y de ellas y sé que otros lo harán en este momento. Invito a algunos de los autores que estén presentes a hablar, aunque sean 2 palabras, para decir lo que ha significado el texto en este libro. No me quería quedar corta, recordar a mi amiga y a la investigadora, profesora Rocío, es difícil abarcar todo lo que se quiere decir. Así que simplemente os quiero Consuelo y Enrique. Gracias, Quique, gracias Andrés, gracias Elenita y Carlos, y a todos por seguir renovando día tras día la memoria de Rocío. Antonio Valdecantos. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Laura por darme la ocasión de intervenir en este acto. Intervención que en modo alguno, como es fácil de comprender por muchísimos motivos, resulta sencilla para mí. En ocasiones como esta, aunque solo sea por motivos de extensión, dejando aparte otros, uno vacila entre quedarse callado y no articular palabra o pasarse hablando toda la tarde. Ninguna de las 2 opciones resulta del todo razonable, así que se intentará y se logrará mal alguna clase de término medio, ¿verdad? A mí me gustaría señalar algunos aspectos que yo creo que tienen que ser señalados en un acto como este y en otros más en los que tendremos ocasión de vernos los que estamos aquí en muchas más circunstancias, ¿no? Sobre la obra futura de Rocío Orsi, la obra de alguien, de quien sea, no es algo que tenga la misma duración que la vida, ni su misma extensión, ni tampoco su misma estructura. El tiempo y el espacio de la obra son muy distintos de los de la vida. Y Rocío dejó una serie de escritos, algunos de ellos inéditos del todo, otros no inéditos del todo, pero tampoco de fácil acceso, que a mi modo de ver y al modo de ver de más personas con las que he tenido ocasión de hablar últimamente y espero seguir haciéndolo, son escritos que deberían ser reunidos. No voy a tratar ahora este tema con todo el detalle que merecería, pero sí me gustaría apuntar a un par de textos que yo he tenido ocasión de leer estos días de atrás pensando en qué podría decir en el brevísimo rato que estoy ocupando ahora, ¿no? Y que son 2 textos, en primer término, magníficos y que merecen una atención destacadísima. Uno de ellos está inédito del todo, ¿no? Es el que me hubiera gustado tratar más durante estos brevísimos momentos, pero lo voy a dejar de lado. Es un texto que Rocío me pasó a mí en 2011 con destino a un volumen colectivo que no llegó a editarse y que no llegó a editarse sobre todo por torpeza mía y por vicios de organización
que yo debería haber corregido y no corregí. Era un texto sobre el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, en donde hacía una magnífica glosa de la rendición de Breda de Velázquez, y que seguro que muy pocos de los que estáis aquí conocéis. Yo espero tener ocasión de darlo a conocer en breve. Me hubiera gustado hablar de este texto, que desde luego habría dado para una conferencia de 1 hora y media y para mucho más de lo que es esta modestísima intervención, no faltaba más, ¿no? A lo que me voy a referir brevísimamente es a otro texto que yo creo que es muy poco conocido, aunque está publicado. Es un texto que se editó en la revista Despalabro, una revista que se editaba en la Universidad Autónoma de Madrid, que ya no existe, y en el último número, en el número de 2014, apareció un artículo de Rocío de 4 páginas escasas, de la página 39 a la 43 de ese número, que es el 7 de la revista Despalabro, ¿no? Pero 4 páginas que no tienen absolutamente ningún desperdicio, ¿no? Y que espero vayan a recibir más difusión de la que han tenido, ¿no? El título del escrito era "De la violencia espectral o del blanco roto". Yo este texto lo leí, tuve ocasión de leerlo cuando la directora de la revista, Carlota Fernández Jáuregui, me dio un par de ejemplares para que se los llevase a Rocío en el verano de 2014 y se los llevé a su casa. Fue entonces cuando lo leí, aunque en ese mismo momento recordé que había habido ocasiones, sobre todo en su despacho de entonces, en la Universidad Carlos III, que ahora es el mío, de que ella me transmitiera sus dudas y sus vacilaciones sobre lo que pensaba escribir al respecto cuando todavía no lo había escrito. Bueno, es un texto magnífico cuya lectura recomiendo a todos. No es fácil encontrarlo, pero espero que lo sea dentro de no demasiado tiempo. Había transcrito incluso de mi puño y letra esta mañana un par de párrafos largos para leerlos ahora, pero voy a hacer omisión de la lectura porque me llevaría demasiado tiempo. Tan solo quisiera, aparte de llamar la atención sobre estos 2 textos a los que me he referido, y otros muchos, algunos de los cuales son inéditos del todo y otros que, aun no siendo inéditos del todo, no son de fácil acceso, todos estos yo creo que deben ser reunidos. Me gustaría brevísimamente, y sin quitarle tiempo ni espacio a nadie, apuntar a un rasgo que me da la impresión de que merece la pena apuntarlo. Rocío tenía el carácter que tenía, y todos los que la hemos conocido lo sabemos bien. Rocío era muy amiga de hacerle la vida fácil a las gentes, a veces hasta unos extremos verdaderamente exagerados, ¿no? Uno podía en un momento dado tener que hacer cualquier cosa y, por extravagante que ésta pareciese y fuera de lugar, si Rocío podía echar una mano, la echaba, y la echaba con exageración. Es decir, pues era capaz de llevarlo a uno en coche a los lugares más alejados de la Comunidad de Madrid bueno, yo creo que simplemente por hablar y por pasar el rato, pero también por facilitar las contingencias desagradables de la vida, ¿no? Bueno, esto podría llevar a la conclusión, que a mi modo de ver sería errónea, de que Rocío pensaba que la filosofía se tenía que dedicar también a arreglar la vida a la gente y a facilitársela. No. Yo creo que Rocío tenía las cosas muy claras y sabía que una cosa era la vida y otra la filosofía. Ella se especializó, si vale la expresión, en facilitar a la gente, pero no se especializó en facilitar la filosofía a nadie. La filosofía no es algo que deba ser facilitado a nadie, y Rocío lo sabía muy bien. Rocío lo que hacía era hacerte la vida fácil sin que tú te dieras cuenta, ¿verdad?, con una cortesía ejemplar, y al mismo tiempo en hacer la filosofía difícil, como lo es, sin que sus alumnos y sus lectores se dieran cuenta de ello.
Por lo que sé, los alumnos de Rocío nunca han podido estar más satisfechos con ella de lo que estuvieron, y la huella que ha dejado ha sido imperecedera en sus lectores también, y en sus lectores la seguirá dejando porque todavía queda mucha huella que dejar. Rocío no renunció nunca a esta dificultad. Hay una entrevista que le hicieron, ya no me acuerdo dónde, no he tenido ocasión de leerla estos días de atrás, pero la recuerdo, quizá no en su literalidad, ¿no? No, dice, bueno, la filosofía es un servicio público, pero claro que la filosofía es un servicio público, lo que significa es que debe estar especializada en ofrecerle a la sociedad precisamente lo que la sociedad no quiere oír, ¿no? Y no al revés, lo que tantas veces ocurre, ¿no? Ofrecerle a la sociedad eso que más difícil y más duro de oír le resulta a la sociedad, ¿no? Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras, esto se puede hacer de mala gana, esto se puede hacer de mal humor, esto se puede hacer acentuando a propósito las dificultades, y puede hacerse también con la cortesía y con el buen gusto con que Rocío lo hizo siempre. Creo modestamente que se puede dar con un aspecto importante de la personalidad y de la obra de Rocío si apuntamos, y con esto termino ya, a esto que puede resultar una especie de, bueno, no llega a ser paradoja, Rocío sabía mucho de paradojas, ni de descompensación siquiera, ni de disonancia, pero sí de contraste, es decir, facilitar la vida y dificultar la filosofía. Facilitar la vida y dificultar la filosofía. Esto Rocío lo hizo magistralmente. Otros no somos capaces de hacerlo, no tenemos ese don, ni el primero ni el segundo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nos queda mucho por aprender de ella, y ese magisterio va a ser imperecedero. Muchas gracias. Marcos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hablo en el nombre de Placio Valdés, que es la editorial que tuvo el honor y el placer de publicar 3 libros de Rocío Orsi, a quien considero y siempre consideraré una amiga, aparte de una autora. Y me parece especialmente bonito que este acto, como el que tuvimos en la Feria del Retiro, sirva para presentar al público, a todos los que conocisteis a Rocío y a los que no, un libro muy especial que se llama Leyendo a Rocío Orsi, que ya ha salido aquí mencionado, publicado por Rapsoda, que es un sello también de Placio Valdés, y editado por Laura, su gran amiga Laura. He estado dándole vueltas a qué palabras podía dedicarle a Rocío después de estas intervenciones que me han abrumado, la verdad, y he pensado que una forma de hacerlo podría ser leyendo el índice, porque creo que Laura puso muchísimo mimo, muchísimo cuidado en la selección de los intervinientes para que estuviesen los más cercanos a Rocío. Siempre se queda gente fuera, es inevitable, pero todos ellos, la verdad, creo que pusieron un énfasis a la hora de elegir los títulos de sus capítulos, que creo que puede arrojar un poco de luz sobre cómo se relacionaba Rocío con sus amigos y con otros académicos con los que trabajaba. Me parece que en todos los libros el índice es especial, pero en este en particular tiene un valor especial también. La parte 1 se llama En su universidad, entre palabras, música e imágenes. Los lectores futuros de Rocío Orsi, por Antonio Valdecantos, libros de Rocío Orsi, Silvina Ribota, Rocío Orsi, El lugar de la filosofía, por Gregorio Sarabia, Cuando los libros nos hablan, por Carmen González Marín, sobre Butterfield y la razón histórica, Antonio Gómez Ramos, Un rayo de sol, David Navarro Juan, Rocío y la filosofía, actual e intempestiva, por Laura Benanciforte. La parte 2 se llama Rocío a través de su obra. El primer texto, Cuadernos Coré, Historia y pensamiento de género y ritmos contemporáneos, Género, política y sociedad, siglo XIX y XX, por Montserrat Huguet Santos. Rocío Orsi, Ciencia, literatura y verdad,
en La economía a la intemperie, por Andrés González López. La guillotina del poder, género y acción sociopolítica, por Laura Branciforte. Rock, Sofócleo, transgresivo. Algunos acordes sobre el saber del error, filosofía y tragedia en Sófocles, de Rocío Orsi, por Ana Carrasco Conde. El valor de las reseñas y las traducciones de Rocío Orsi, Estela Villarmea. El desencanto, reflexiones sobre una aportación y el lugar de Rocío Orsi en la comunidad ética española, Miguel Ángel Quintana Paz. Vivir contigo pero sin ti, conversaciones con Rocío Orsi in memoriam, por Concha Roldán Panadero. La sección 3, recordando a la poliédrica Rocío, Palabras en libertad. Primer texto, La memoria no es olvido, por Carlos Thibó. La vida y las palabras, por Raimundo Andrés de Castro. Hijos del cuerpo e hijos del alma, un recuerdo de Rocío Orsi, por David Fernández de la Fuente. Instantáneas, por Federica Peccioli. Rocío entre libros, por Lola Santonja Garriga. Filosofía y medios audiovisuales, La mirada clara de Rocío Orsi. Concepción Cascajosa Virino. La parte 4, presentación del libro de La guillotina del poder, género y acción sociopolítica, libro que tuvimos el placer de presentar aquí mismo, en esta misma casa. Homenaje a Rocío Orsi, por Jaime Ruiz, la presentación del libro por Laura Branciforte. Y la quinta parte, Un cariñoso recuerdo, por Roberto Rodríguez Aramayo. Rocío Orsi, filósofa, figura entre los pensadores españoles más importantes de su generación, por Antonio Valdecantos. Y Rocío Orsi, autora de Plaza y Valdés Editores, por un servidor, por yo mismo. Me parece que todos los que conocimos a Rocío intentamos transmitir en esta selección de títulos que Rocío era mucho más que una intelectual, una profesora, una académica. Era como muy bien señalaba Antonio Valdecantos, una de las filósofas más brillantes de su generación, si no la que más. Y me parece que todos sentimos esa frustración de ver no solo cómo perdíamos una amiga, sino cómo España, el pensamiento español, perdía una de sus grandes figuras, tan joven y con tantos libros por escribir. A mí como editor pues me supone una frustración y una pena tremenda saber que se han quedado muchos libros de Rocío por escribir y muchos libros por leer, que nunca podremos hacerlo. Pero los que sí que escribió, me parece que todos deberíais acercaros a ellos y conocerlos, porque siendo todos muy distintos, nos ofrecen distintos prismas, diferentes prismas sobre la figura de Rocío, y me parece que un poquito de su alma, si se puede decir así, se siente en cada línea. Como digo en mi texto al final, para nosotros no había mejor carta de presentación como editorial que los propios libros de Rocío, presentar a Rocío. Buena muestra de ello era, pues como hoy estamos disfrutando, pues ver las salas llenas de las presentaciones, todas las que hicimos aquí en la librería central de Callao, en el CSIC, pues no cabía un alfiler, y creo que eso es un síntoma. Y me parece que no es casual que pues realmente los lectores que descubrieron su obra sin conocer a la persona se acababan enamorando de la persona y viceversa. No me quiero extender mucho porque me han dicho que somos demasiados intervinientes en muy poco tiempo. Quiero ser breve. Simplemente quiero compartir un pequeño texto porque me parecía significativo cuando estaba dándole vueltas al encuentro de hoy, pensaba en Rocío y lo primero que me ha venido a la mente, más allá de los libros, que ha sido una experiencia de verdad especial como editor, porque he de decir que el que publicamos en Teoría cum Praxi, gracias a Concha Roldán, que está aquí con nosotros, directora del Instituto de Filosofía y del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades del CSIC, pues la verdad es que era de los primeros libros que publicaba Plaza y Valdés en España. Llevamos muy poquita andadura y para nosotros pues era muy especial cuando alguien apostaba por nuestros sellos sin apenas habernos dado a conocer. Y yo tengo un especial cariño al trato que tuve con Rocío para preparar este libro, y por eso pasados unos años, cuando ya fuimos creciendo y tuvimos estas cosas de las editoriales, un poco más de medios para hacer promoción, empezamos a hacer unos vídeos de entrevistas a autores y autoras, y a mí la primera persona que me vino a la mente fue Rocío,
porque sabía que delante de la cámara iba a transmitir esa magia que tenía ella en la mirada, en su voz, esa sonrisa tan especial, y pensé que, como he dicho antes, qué mejor presentación de Plácido Valdés en esto que llamamos las redes sociales y YouTube en particular, que sea Rocío. Y efectivamente hicimos una entrevista preciosa que creo que está pues eso, subiendo cada mes de número de visitas, porque pues la verdad es que a mí mismo me sorprendió que lo viera tanta gente, y me parece que en 3-4 minutos Rocío sintetiza muy bien pues en ese momento el libro El saber del error del que estaba hablando, y creo que eso es lo que se transmite, ¿no? Ojalá, digamos, hubiéramos tenido el privilegio de ser esos alumnos que ella tuvo, porque alguien capaz de sintetizar 300, 400 páginas en 4 o 5 minutos de esa manera y invitarte a la lectura, pues creo que es que tenía las cosas muy claras, sabía muy bien lo que decía y cómo lo decía. Y me parece que aparte de los libros, os invito a visitar, poner su nombre en YouTube y os saldrán los vídeos, que es una manera de recordar esa mirada y esa sonrisa de Rocío. La anécdota de la que me acordaba, y con esto termino, es que en uno de esos viajes que comentabais antes que hacíamos en coche, en esta vez fue al revés, me tocó a mí acercar a Rocío pues a su casa. Yo creo que volvíamos de una presentación o un acto académico, y tuvimos la ocasión de ir charlando por el camino. Y me fascinó, que es lo primero que me venía a la mente, como decía, que me hablase de los menires, que tenía pasión por los menires. Yo más o menos tenía una referencia de que era un menhir, pero realmente nunca había parado ni un segundo de mi vida a pensar sobre ello. Era pues una piedra antigua, pero realmente no podía entender cómo alguien tan brillante, inteligente como Rocío se fascinaba con algo así. Entonces he buscado un poco de información en Internet antes de venir sobre los menhires, y de repente he entendido muchas cosas de las que posiblemente me quería retransmitir Rocío. Si me permitís, os lo leo brevemente, son 2 minutos y termino. Se denomina menhir a un único megalito prehistórico nada o apenas trabajado. Algunos presentan grabados, otros están esculpidos, a menudo antropomórficamente, aunque en este caso cabe hablar de estelas o ídolos y no de menhires en sentido estricto. Su tamaño varía desde pequeñas rocas que solo se distinguen de otras piedras por formar parte de alineamientos hasta algunos monolitos bretones, con una altura de más de 10 metros. Se desconocen los significados rituales concretos que inspiraron el alzamiento y disposición de los menhires neolíticos, formulándose en torno a ellos conjeturas más o menos elaboradas y con mayor o menor rigor científico. Solo se sabe con seguridad que eran, como otros monumentos similares de la época, construcciones funerarias. A sus pies suelen hallarse tumbas con restos o cenizas de difuntos, cerámicas, etc. Los grandes conjuntos megalíticos serían necrópolis, y los menhires habrían desempeñado el papel de lápidas vinculadas a la conmemoración y el culto de los antepasados. Ciertos menhires podrían haber sido tributos a las divinidades, o en el caso de los menhires esculpidos, representaciones de las mismas. La verdad es que es para mí un buen ejemplo de cómo, donde nosotros solo vemos una piedra, o donde yo solo veía una piedra, Rocío podía ver la magia de civilizaciones antiguas, de ritos, de cultos, auténticas civilizaciones por descubrir. Y he pensado que me quiero iniciar en esta cultura de los menhires y me gustaría que la familia, los amigos, me indiquéis dónde estaba el menhir del que ella me habló. Creo que era por Extremadura, cerca de un pueblo. Ella me dijo que... Valdecaballeros, exacto. Que si iba allí, pasaba horas sentada, pues lo que voy a hacer es releerme este libro sentado delante de ese menhir para recordar a Rocío y mantener viva su memoria. Gracias. Silvina, cuando quieras. Hola a todas y todos. Aquí estamos otra vez y nunca serán demasiadas para hablar y recordar a Rocío Orsi Portalo, la profesora, la investigadora, también hija, madre y esencialmente compañera de vida, amiga. Lo hacemos presentando un libro que con tanto amor editó Laura Branchiforte
en este acto tan emotivo que organizaron a MESDE, en esta emblemática Casa de Buenos Libros, Blanquerna. Gracias a todas y a todos por organizarlo, por contribuir a seguir recordándola. En ese libro que hoy presentamos, casualmente, yo escribí un capítulo sobre los libros de Rocío, donde contaba quién era Rocío a través de los libros, pero no de los que escribía, sino de los que leía, los que atesoraba en la biblioteca de su casa, los que prefería tener cerca de su vida. Su biblioteca era tan maravillosa, compleja, inteligente, polivalente, embriagadora, graciosa, enigmática e hilarante como ella misma. Jamás recordaré, jamás olvidaré el momento en que la desarmamos. Libros que tenía desperdigados en su casa como en su vida, con estilo propio y mucho color y alegría. Hoy volvemos a recordarla, a homenajearla. Nosotros, un nosotros compuesto de personas que pronunciamos su nombre con una delicadeza y una mezcla de dolor y de dulzura que aprieta las entrañas y acaricia el aire que la nombra. Y su recuerdo nos une con el poder que ejerce su siempre viva presencia. Rocío se ha convertido en un símbolo. Nosotros, los que la recordamos obstinadamente y con amor, somos una colectividad alrededor de Rocío, de su recuerdo, de sus escritos, de su familia, de su paso por este mundo. Rocío se ha vuelto un lugar común de muchísimas personas en muy diversas partes del mundo. Un no lugar de refugio, de seres que nos vamos uniendo mientras compartimos el recuerdo de una mujer extremadamente inteligente, bella, fuerte, sensible y alegre, que mantiene la capacidad de seguir siendo el centro de atracción, de continuar generando alegría, belleza, inteligencia y fortaleza desde ella. Una Rocío que renace en la historia que cada uno de nosotros transmite, en el relato colectivo que la evoca y la mantiene sonriente, aguda, majestuosa y mágica, y vuelve a nacer con cada recuerdo que la trae, que la cita, que la revive, dándole con nuestras palabras sonido a las suyas, en lugares distantes y heterogéneos, desde donde muchas personas también diversas la seguimos nombrando. Y su nombre nos conecta silenciosa y fuertemente con personas que la conocieron personalmente o a través de sus escritos, que la siguen leyendo, queriendo, extrañando, aprendiendo desde ella y con ella. Y ese símbolo que es Rocío también expresa su contenido. Rocío es resistencia ante el dolor y la tragedia, serenidad y fortaleza frente a lo que no podemos cambiar, impotencia y rabia frente a la injusticia más absurda. Es frescura y lucidez en su mirada del mundo y es belleza, sobre todo es belleza. Es una belleza abrumadora que inunda los sentidos. Es una belleza que penetra y que se queda. Una belleza que te abraza por dentro y te acompaña y forma parte de lo que sos sin que puedas entenderlo. Rocío, de una manera cruel e injusta, se ha ido. Pero todas y todos los que la hemos conocido, y más aún las y los que la hemos amado, sabemos que permanece en todo lo que ha sido, en los lugares que hemos compartido, en sus libros, en sus ideas, en sus risas, en los suyos y en nosotros. Y que solo nombrarla nos hermana con todas y todos los que las conocieron y amaron, en una sororidad que no podemos explicar, pero sí sentir. Y permanece su aroma y su frescura, que nos calma y nos empodera. Esta peculiar comunidad de quienes nombramos Rocío, con una intención que refuerza y sobrepasa el valor personal del ser humano y profesional que fue Rocío, para llevarnos a esa amiga, compañera de vida, madre, hija, escritora, filósofa, sobre todo mujer, que seguimos amando, recordando y reviviendo a ese símbolo que es Rocío. Te echo mucho de menos, amiga. Gracias. Raimundo
Raimundo Andrés. Raimundo. Bueno, yo he sido alumno de Rocío y voy a intentar hacer una breve semblanza de ella y de lo que ha supuesto ella como profesora. Así. Yo soy alumno de Rocío en varios cursos, primero en 3 monográficos de mayores, La vida y las palabras, lecturas de filosofía, mujeres en la historia y el pensamiento. Y después en filosofía antigua en el grado de humanidades, que estoy a punto de acabar. Debido a mi interés por estas disciplinas, creo que fue Rocío la que me animó a dar el salto de emprender la carrera académica, lo que no era fácil para un ingeniero de caminos retirado. La filosofía de Rocío me ha sacado de certezas largo tiempo alimentadas para enseñarme a dudar sin miedo a los riesgos. Con la edad damos muchas cosas por sentado, aceptamos verdades establecidas que nos dan una seguridad aparente al tiempo que la curiosidad por lo nuevo se va agotando y la realidad deja de ser motivo de asombro para nosotros. Gracias a su magisterio descubrí que este curso natural de la vida, como si tuviera un final ya escrito, se puede subvertir para entrarnos de la mano en nuestra experiencia, en las capas de la realidad subyacente y volver a hacernos preguntas pertinentes sin esperar respuestas definitivas. El curso de la vida y las palabras trataba en la oralidad como vehículo de los instantes y acontecimientos de la vida. La palabra, según nos decía Rocío, ha servido tanto a un modesto poeta ciego para referirse a la ética y la representación de la ciudad en la Ilíada, como para el relato de un dramaturgo mimado por el éxito del mito de Antígona en su empeño de enterrar a su hermano Polinices. Porque las palabras, aunque respondan a una convención, eran para Rocío contenedores de vida. Una vez pronunciadas por ella, se han quedado flotando en el ambiente y aunque ya no esté entre nosotros, la recuperamos gracias a esa máquina de memoria que es el libro. Pero ahora yo tengo la impresión de que han adquirido una dimensión trascendente, han alcanzado su valor definitivo. Después, en otro curso, Lecturas de Filosofía, de la mano de Rocío, desfilaron autores antipáticos, bestias negras que algunos suprimirían de la lista académica, como Carl Schmitt. Sin embargo, la filósofa, sin perder su calma habitual, en tono amable y sin prejuicios, abordaba espinosos elementos de su pensamiento como la dialéctica amigo-enemigo, la justificación policial si la situación lo requiere e incluso el estado de excepción. No era necesario emitir reproches por su parte, el alumno debía juzgar por sí mismo. En otras ocasiones, en cambio, sí mostraba su sana rebeldía al exponer el discurso sobre la servidumbre voluntaria de la Boétie. En este caso, denunciaba el querer ser libres por naturaleza cuando se nos educa para ser siervos. La fórmula liberadora de Rocío era muy simple. Todos somos cómplices del poder. Basta con que nos pongamos de acuerdo en no servir por más tiempo al tirano. De otro de los filósofos del curso monográfico, Schopenhauer, me imagino que adoptó recetas para su oficio de vivir. Somos voluntad, deseo de afirmación y de vivir que ella transmitía continuamente. Por no alargarme, paso rápidamente por los temas de género, como los orígenes de la misoginia, santas, vírgenes y mártires, del amor cortés a la mujer objeto. Para ella, la mujer objeto surgía en la doble vertiente del universo caballeresco. Lo femenino, ser mujer, es participar en lo uno y lo masculino, ser varón, es participar en ambos. Más tarde comencé el grado de Humanidades con la incertidumbre ante la apertura de un proceso de aprendizaje en edad madura como era el paso de Ciencias a Letras. Allí me encontré a Rocío en el primer curso. Las dudas sobre mi formación matemática respecto a los temas de filosofía fueron pronto disipadas por ella, que he considerado que al revés podían ser una buena ayuda. Además, la edad jugaba a mi favor, puesto que superaba con creces el umbral establecido por Platón. Hay profesores de filosofía y filósofos. Rocío era ambas cosas a la vez. En sus clases el manual estaba ausente porque consideraba que la teoría de las ideas de Platón
o la metafísica de Aristóteles las teníamos todos a nuestro alcance. Por ello decidió dedicar ese curso a saber hacer preguntas sobre la realidad, a reflexionar sobre la vida, a descubrir la naturaleza subyacente en los nombres que damos a los fenómenos, y para ello empleó el teteto de Platón. Nos dedicamos a investigar qué es el conocimiento. Llenábamos la pizarra de nombres, conceptos, preguntas que nos sugería el texto y discutíamos sin prisa y con poco método. Así las conclusiones no llegaban, final aporético. Cabe pensar que la filosofía es el amor a la sabiduría. Sócrates muestra que es algo imposible, ¿no será que no es sincero? Para finalizar, su presencia hoy creo que sería de gran ayuda cuando se cuestiona la filosofía en el bachillerato y estamos un poco perdidos, como nos recuerda el verso de Petrarca: pobre y desnuda vas, filosofía. En el momento en que nos adentramos en otro modelo de sociedad por los cambios vertiginosos en la ciencia y la tecnología, cuyas consecuencias no vemos con claridad aún, volver a preguntarse hacia dónde vamos solo podemos hacerlo ayudados por la filosofía. Hasta siempre, amiga y maestra. Hola, buenas tardes a todos. Llegado a este punto de la tarde me lo habéis puesto verdaderamente difícil, ¿no? Ya he escuchado no solamente intervenciones estupendas, intervenciones agudas, intervenciones cariñosas, intensas, y bueno, ¿qué puedo decir yo ya a estas alturas? He escrito unas líneas breves, espero que muy breves, y me vais a permitir que me ciña a ellas para no perderme en divagaciones. Bueno, al dejarnos Rocío, hubo numerosas voces que encontraron huecos en medios de comunicación, por ejemplo, la SER, El País, y en medios también académicos. Eran medios donde glosar su figura, recordarla en sus máximas virtudes personales y académicas. No era para menos, se ha dicho aquí ya todo lo que cabe decir. Rocío Orsi despuntaba ya como una figura cuyas aptitudes intelectuales hacían prever que iba a dar enseguida sopas con ondas a muchos y a muchas. Para entonces, la profesora Orsi anudaba en torno a sí misma a personas y a personajes de toda índole, que nuevamente en los medios y en la academia se dejaban seducir por su brillantez y por su personalidad. Añadiré, porque no es frecuente, que la progresión profesional de Rocío, a la par que su incipiente popularidad, se sustentaban en un comportamiento siempre intachable. Por cada gramo de su exposición pública había camuflado 1 kilo de trabajo indetectable a simple vista. Por eso, cuando allá por comienzos del año 2015 leí en algún blog que recordaba a nuestra colega y amiga que Rocío era una hippie, me eché a reír de buena gana. Nadie que conociese a Rocío la hubiera calificado de hippie, nadie que la conociese bien. Seguramente quien así la calificaba, ella o él, estaba viendo reflejado en Rocío la esencia de lo que le hubiera gustado ser a esta persona, a él o a ella, un hippie o una hippie. En descarga de quien tan regularmente la juzgó, diré que Orsi, como yo la llamaba, era muy ladina. Se le daba de maravilla dar a cada quien el reflejo de sí mismo, sin perder por ello ni un ápice de su esencia. Rocío era teatral, captadora perfecta de las necesidades del espectador y tremendamente hábil, a la par que generosa en sus performances o representaciones. Esta era, a mi juicio, un centro crucial, o este era, a mi juicio, un centro crucial de su inteligencia. Inteligencia que hoy llaman social y de la que Rocío tenía desde luego a raudales. Que nadie vea en esto que digo una acusación de falsedad, muy al contrario. Rocío se entregaba a la sociabilidad y a la amistad, dando siempre prioridad a su colega, a su copartícipe, relegándose a sí misma. Ya lo ha dicho antes el profesor Valdecantos. Porque Rocío Orsi manejaba magistralmente la inteligencia de lo social, ella producía el falso efecto de hacernos pensar
que la calidad de su trabajo correspondía en buena parte a su agilidad en el pensar mejor, más deprisa que el resto de los mortales. Y este es un error, y un error además de los buenos. Para anotar estas líneas he elegido un tipo de letra, luego la podéis ver, con la que siempre asocio a la Rocío Orsi que yo conocí. Es el tipo de letra que llaman constantia. Constantia es un tipo de letra segura, perfecta, porque no se inclina por ningún rasgo en concreto, dejándolos todos suavemente sugeridos. No es la fría Arial ni la convencional Times New Roman. Constantia nunca defrauda. Con ella la escritura fluye, certera, y fluye además con visos de permanecer. Así era la Rocío Orsi intelectual y profesora que yo conocí. Rocío era desde luego una mujer brillante por naturaleza, pero lo era sobre todo porque disfrutaba como una enana estudiando. Rocío no había nacido estudiada, Rocío estudiaba mucho. Incluso cuando usaba el tiempo para menesteres cotidianos, Rocío seguía barruntando de qué manera sacarle partido a esta o aquella idea, qué lectura convenía mejor a tal charla, en qué lengua debía ponerse a trabajar para poder acceder a tal libro, incluso si no la hablaba o no la entendía, ya la aprendería. Era excelente traductora. Rocío prefería recalar directamente en las fuentes y por eso aprendía lenguas. Así que Rocío no solo no era una hippie, por más que alguno cayese en la trampa de mirarla con los ojos de la volatilidad simpática que reflejan algunas de sus preciosas fotos. A mí me dijo una vez que le gustaba interpretar el personaje de gamberra que todos llevamos dentro. Rocío, en lo crucial, era de la vieja escuela. Era rigurosa y consistente, persistente y persuasiva, conmovedoramente diligente en sus obligaciones. Y ciertamente no era convencional, lo cual no es lo mismo decir que era hippie, porque huía de recorrer los caminos trillados por sus maestros, que en el fondo, y ella lo sabía y bien mirado, es la mayor de las ortodoxias de la que nos impregna la academia. Rocío estaba creciendo intelectualmente y anidaba ya en un ecosistema intelectual propio, al que le iba añadiendo y restando objetos, desterrando presupuestos insatisfactorios a su manera actual de ver el mundo, añadiéndole otros que descubría o redescubría alborozada. En su última etapa arañaba cuestiones ligadas a la filosofía de la historia, se ha dicho, al liberalismo intelectual. Menos hippie no se puede ser. Rocío no dejó ningún trabajo inconcluso. Muy al contrario, nos ha dejado las vías bien señalizadas para que las recorramos con su ayuda. La voz de Rocío Orsi tiene, además de su elegancia innata, la cualidad de ir aumentando el tono según pasa el tiempo. Es ese tipo de voz que no exige que nadie la pronuncie porque suena por sí sola. Así que este retranqueo vital de Rocío Orsi con respecto a su propia voz, este no estar presente, resulta muy en consonancia con su propia figura. Presta siempre a decir lo justo, a retirarse enseguida hacia bambalinas. Rocío Orsi detestaba figurar. Nunca pensaba que tuviera nada interesante que decir y prefería empujar a otros hacia la palestra. Yo creo que ella era muy consciente del enorme revuelo que armaba su aire magnético ante cualquier tipo de auditorio, ante cualquier tipo de público. Si no quedaba más remedio, tomaba la palabra. Su voz, suave y rezongona, primero bajito, cogiendo brío enseguida, dejaba caer las ideas como si nada, sin necesidad de asertos pomposos ni de gestos intelectuales vacuos. Y ahí era donde tocaba al auditorio, eso lo saben sus alumnos. Con esta virtud suya de decir lo justo y en su esencia, era muy aguda para ponerle, por ejemplo, títulos a los libros o enmendar enredos perifrásticos ajenos y propios. No era perfecta. Hoy, termino, seguimos escuchando la voz de Rocío Orsi, no porque podamos escuchar los audios que grabó, los audios que escuchamos, que nos cuenta Marcos. La oímos cuando leemos sus textos,
porque están escritos para ser dichos al estilo de los clásicos. Y seguimos oyéndola cuando nos escuchamos a nosotros mismos ahora, porque cada uno a su aire seguimos guardando un rasgo de ella. Gracias. Concha. Bueno, pues Vamos. ya se han dicho tantas cosas. Me alegra. Lo primero quiero decir que me alegra estar en este acto con el auditorio tan lleno y compartiendo con la familia, con Enrique, con Consuelo, con Quique, bueno, Andrés, Carlos, Elenita. Me alegra y subrayo lo de me alegra porque recuerdo a Rocío como una filósofa de la alegría, una filósofa alegre. Podemos recordar a Spinoza en esa división entre las pasiones de la tristeza y las pasiones de la alegría. Yo a Rocío Orsi siempre la recordaré como una filósofa de la alegría y una mujer alegre. Entonces, por eso quería no decir muchas cosas, como a ella también le hubiera gustado, pero sí que recordarla de esta manera y en un acto que nos une a todos, que es un acto de memoria colectiva, porque ella también era alguien a quien le gustaba trabajar con los otros. Lo habéis dicho de muchas maneras, pero yo quiero subrayar también esa faceta de cooperación que tenía Rocío, porque Rocío escribía mucho y bien, habéis dicho, también porque era una gran lectora. Y era una gran lectora que conocía, valoraba y citaba a los otros, algo que, sobre todo entre los españoles, nos cuesta muchísimo citar a todos nuestros colegas que tenemos al lado. Lo hacía muy bien, ya se ha mencionado, y tiene en este libro tan bonito que yo también os recomiendo porque se acerca a Rocío desde muchos lugares, como escribe muy bien Estela Villarmea, y habéis recordado esas reseñas que ella escribía sobre libros de los otros, que quintaesenciaba y que da verdadero gusto leer. Yo, según venía, decía, leyendo a Rocío Orsi, releyendo a Rocío Orsi, cada vez que releo alguna de estas recensiones, que tuve la oportunidad, porque me pidieron escribir este verano una cosa sobre la ejemplaridad. Entonces, bueno, tiré de una recensión que había escrito en Isegoría, muy bonita, sobre la trilogía de Javier Gomá, Rocío. Y allí me encontré con unas reflexiones que ahora, bueno, me pusieron la carne de gallina y me parecían clarividentes, porque empieza haciendo también unas reflexiones sobre la muerte, pero con un aplomo y, bueno, de una manera, pero bueno, no me quiero centrar en la muerte porque he empezado subrayando la alegría. Esto es un acto de memoria y de homenaje para esta Rocío que vamos releyendo y proyectando hacia el futuro. Y sí quiero recordar esta idea de ejemplaridad, porque para mí Rocío fue ejemplar en muchas cosas. Aprendí muchas cosas a su lado. Decíamos lo de facilitadoras que lo del coche. A todos, no, yo creo que en todas las cosas que hemos escrito nos recordaba cuando teníamos que entrar quitando las bebidas de los niños, los zapatos, lo que fuera, para hacerte, tú acomódate, y enseguida empezábamos a departir del tono o del negocio que fuéramos hablando, porque en esto de la cooperación, y con esto ya voy concluyendo, Rocío tenía una cosa que a mí me gustaba mucho denominar como activismo filosófico, es decir, ella también organizaba cosas y íbamos, digamos, también defendiendo, pues ha hablado de esta Rocío feminista, de la Rocío defensora también de la filosofía. Nos quizá un poco como contrapunto de lo que decía mi buen amigo Antonio Valdecantos, yo también la recuerdo en este activismo de la defensa de la filosofía, no más que contrapunto, un puntito más, digamos,
que mencionaba muy bien Jaime Ruiz al principio, que es tan importante ahora, hace unos días, este triunfo de la filosofía, pero no todo está triunfando tanto. O sea, la ética está quedando muy olvidada y parece que nos cuesta recuperarla con este nombre, que es una de las cosas, y con esto sí termino, que más me unió a mí a Rocío en los últimos tiempos, igual que también a Antonio Valdecantos y a Roberto Rodríguez Aramayo, que no puede estar aquí en estos momentos, pero que también colaboró con nosotros en la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, de la que ella era secretaria cuando nos dejó, y que desde ahí seguro que en este momento seguiría ayudándonos para defender y elevar el banderín de la ética muy alto. Así que nada más, con esto acabo, con la alegría de haber compartido este momento con vosotros y en el recuerdo de mi gran amiga Rocío. Ana. Sí. Buenas tardes a todos. Voy a intervenir muy brevemente y de manera muy informal, me vais a disculpar, como amiga, pero no conocedora de la obra de Rocío. O sea que lo que tengo que decir tiene más que ver con ella que con su legado. Bueno, y digo no conocedora de su obra porque aunque sí que la cotidianidad que compartíamos estaba al tanto de su trabajo, de sus quehaceres, de sus logros, no era ella dada a recrearse en lo que conseguía y ella misma era la primera en cambiar de tema y interesarse más por cualquier tontería que uno tuviera que contarle que por hablar de las cosas que hacía. Bueno, aun no siendo capaz de valorar por mí misma la relevancia del legado filosófico que nos deja, me consta que así es, que es de importancia todo lo que ella ha conseguido, que era una figura de peso en la filosofía española, una figura prometedora. Y bueno, ya lo ha comentado Antonio Valdecantos y también Montsuguet, a mí lo que más increíble me resulta es cómo Rocío podía compaginar o cómo ha podido dejar esa huella en su trabajo, en su disciplina y a la vez haber dejado esa huella tan profunda que dejó en todos los que la conocimos. Cómo pudo tener tiempo y genialidad para compartir con todos nosotros y a la vez dedicarse tan profundamente al estudio y al desarrollo de la disciplina que amaba. Ya se ha dicho aquí, no hago más que repetir que bueno, era muy dada a dejarse enredar por cualquiera, a perder el tiempo con el primero que se lo propusiera. Ella misma muchas veces decía, si yo tuviera un trabajo normal, un trabajo de los de verdad, ya me habrían echado hace mucho, porque lo de los horarios, lo de estar en el despacho, lo de tener unas rutinas fijas, no era lo suyo y aún así Monse desvela un poco el misterio. Claro que trabajaba, claro que estudiaba, pero no lo parecía. Desde luego para los que estábamos con ella, los que compartíamos su día a día, daba la sensación de que todo surgía de manera mágica porque solo la veíamos dedicarse a todos los demás. Se ha hablado mucho de las cualidades de Rocío, que es una lista larguísima, pero yo creo que destacaría su generosidad. Su generosidad, bueno, ya todos los que la conocéis sabéis cómo era con sus cosas, pero ya no solo con sus cosas, con lo más importante que tenía, que era su tiempo y su presencia, cómo lo compartía con todo el mundo sin regatear ni un segundo. Bueno, no puedo decir nada más, quiero solo decir que bueno, para mí sigue siendo incomprensible cómo pudo compaginar o cómo pudo hacer que se la recuerde en tantos ámbitos distintos, cómo pudo dejar esa huella tan profunda en todos nosotros y cómo pudo a la vez dejar ese legado filosófico tan importante. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Cuando Jaime Ruiz tuvo la amabilidad de invitarme a este acto, sabía que no era del círculo más cercano de Rocío Orsi, la había conocido, pero no había profundizado en su obra. Y sin embargo, como es el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica, un poco, yo creo, no sé si él tiene la misma idea, me ha traído aquí, que ya soy un poco veterano, como una especie de recuerdo viviente de lo que ha sido la lucha por la filosofía en este país. Porque desde el año 1980 nosotros creamos una sociedad que se llamó la Sociedad Española de Profesores de Filosofía, Profesores de Instituto, la SEPFI, y que publicamos una revista desde entonces que se llama Paideia, es decir, la vinculación entre filosofía y educación, y filosofía incluso y democracia, para nosotros surge casi ya en el momento de la transición, defendiendo la ética, a la que aludía precisamente Concha Roldán, y haciendo de la ética una de las banderas más importantes para la educación de los adolescentes en nuestro país. Pues desde entonces, y yo voy a tratar de dar dos jalones, dos hitos muy breves de lo que ha significado la lucha por la filosofía. Y también tengo que unir en este acompañamiento y en este recuerdo de Rocío Orsi a Federico Mayor Zaragoza, porque ya en el año 1995, él como director de la UNESCO, yo mantengo con él una buena relación desde entonces, nos apoyó siempre a todas las sociedades de profesores de filosofía para que estuviera presente la filosofía en los currículos no solo de España o de Francia, sino de todo el mundo. Y publicaron un dossier que no es muy conocido en España, que se llama Filosofía y Democracia en el Mundo, dirigido por Roger Paul Duat. Está traducido al castellano en Buenos Aires, pero yo tengo la edición francesa porque se la regalé a un amigo y a veces estas cosas pasan. Das a un amigo un libro y luego no sabes ya cuándo, cómo, qué ha pasado con ese libro. Entonces, yo me voy a permitir muy brevemente leer dos cuestiones. Primero, un poco de este prólogo que hizo Federico Mayor Zaragoza cuando era director general de la UNESCO en París, del año 1995. Hay una declaración muy bonita que podéis encontrar en internet, la Declaración de París a favor de la filosofía. Él, que es un bioquímico, como sabéis, que él no procede de la filosofía, pero tiene una amistad y un interés por la filosofía desde entonces, quizás un poco antes. Y luego leeré un poquito de la Declaración de Salvador en favor de la filosofía. Una de las firmantes está aquí presente, que es Concha Roldán, que se hizo el 20 de abril de 2017 en la Red Española de la Filosofía. La SEPFI, como sabéis, está integrada también en la Red Española de Filosofía y somos cofundadores de esta red que incluye incluso a Iberoamérica, es decir, no solo ya es española, ya es una red que quiere ser iberoamericana. Pues bien, muy brevemente os voy a leer, tengo que traducir del francés dos frases nada más y luego leeré algo de la Declaración de Salvador en favor de la filosofía. Simplemente dice aquí Federico Mayor, dice: nosotros tenemos que concluir con la autonomía de la filosofía. Es una escuela de libertad y no estaría nunca obligada a someterse a ningún régimen político ni a ninguna ideología. Esto es muy importante, porque los que hemos tratado de dialogar, y ahora hay algunas personas aquí presentes y dialogan con los ministerios de educación, muchas veces se quiere lograr la servidumbre de la filosofía hacia una política determinada o hacia una religión determinada. Y en ese vaivén de la religión y la política, la filosofía todavía hoy, es el caso de la ética clarísimo, no hemos conseguido vertebrar una ética cívica y laica para nuestros jóvenes y para todos los ciudadanos en este país. Y en el caso de la servidumbre de la religión, pues ya podéis imaginar lo que significa la cantidad de colegios que todavía mantienen la moral católica impuesta o, bueno, de alguna manera llevada a sus ciudadanos o a su clientela. Entonces, repito con esto de que no tendría que estar nunca obligada a someterse a ningún régimen político ni a ninguna ideología. Ella jamás debe someterse debe someter todo a un examen crítico, incluso su propia existencia y sus propios métodos. Es decir, la autocrítica en la filosofía, cosa que no se da tanto en otros campos de la sociedad, debería ser un arma muy importante. No solamente criticar a los demás, sino autocriticarnos constantemente. Luego sigue con otras cuestiones sobre la democracia, pero bueno, si pueden entrar en Internet y encontrar algunos elementos de este estudio que se ha hecho en todos los países del mundo, democracia y filosofía, nos puede ayudar a pensar como ciudadanos en qué momento y de qué manera la filosofía es un instrumento de crítica y de autocrítica que no debe ser nunca relegado, como han hecho muchos gobiernos. Y luego, para terminar, os voy a leer un poquito
es una declaración que también se la ha enviado ya por correo a Jaime Ruiz, o sea que lo tiene en su ordenador si alguno quiere, y creo que también está en la página web de la REF, ¿no? Se puede conseguir ahí en la Red Española de Filosofía. Solamente leer el apartado número 9, han hecho un decálogo, yo no sé si pensaron en la ley mosaica los que escribieron este decálogo, pero coincide que son 10 puntos. El 9º dice: la filosofía es un bien común de la humanidad, porque tiene un alcance universal, pero también porque expresa la diversidad de nuestras experiencias históricas y culturales y de las lenguas en las cuales pensamos. Por eso defendemos el cultivo y la difusión de la filosofía en la lengua española y portuguesa, porque era Iberoamérica donde se hacía esto, en las demás lenguas hispánicas, aquí también hay que hacer del catalán, el gallego y el euskera que escriban en filosofía, es algo que también se defiende aquí, y en de los pueblos originarios, no solo como un derecho de los pueblos iberoamericanos a expresarse en sus lenguas maternas, sino también como una contribución al patrimonio cultural de la humanidad. Esta idea que han hablado de servicio público, no me acuerdo quién lo ha citado, hablando de que Rocío Orsi también lo defendía, nosotros también lo hemos defendido y también lo seguimos defendiendo. Es un patrimonio cultural de la humanidad, o un patrimonio, si queréis, intercultural de la humanidad, que hace que la filosofía sea un bien a defender en todos los países frente a cualquier régimen político y frente a cualquier dogmática religiosa. Muchas gracias. Enrique. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a MESDE y a Blanquerna por acoger este acto, y muchas gracias especialmente a Jaime y a Laura. Bueno, yo vengo a hablar para dar un poco el punto de vista o cómo vemos desde la familia Rocío, ¿no? Pero es difícil para mí separar a mi hermana o cómo era mi hermana en su relación con nosotros, separarla de cómo era en su vida profesional, porque es que no cambiaba. Ella llegaba a una conclusión, tenía una idea y por esa idea se regía, no tenía dobleces. Era una persona en ese sentido, muy coherente. Habéis destacado muchas cosas de la forma en que ella se conducía en la vida, y es que en su vida profesional destacaba por la generosidad, en su vida personal también. Era una persona muy generosa y era sobre todo una persona muy alegre. Era alegría, pura alegría. Se reía continuamente y se reía de muchas maneras. Se reía de forma irónica, se reía de una forma franca y sana, pero también sabía ser aguda. O sea, era muy mordaz si quería. Podía ser hasta dolorosa si se lo proponía. Pero normalmente no intentaba nunca hacer daño ni aprovecharse de su superioridad intelectual, que solía tenerla por encima de todos nosotros, desde luego, sino que era una persona en ese sentido también generosa, que incluso si quería hacerte daño, no lo hacía y prefería ayudarte. También, bueno, pues yo no me he preparado nada, no puedo hacerlo, me resulta muy doloroso, más doloroso que a nadie, seguro, porque Rocío es la persona que más he querido. Pero no solo Rocío era quien era por sus propios méritos, y eso también lo quiero destacar. O sea, Rocío era una persona generosa y era una persona alegre, pero porque eso es lo que ha aprendido. Mis padres son iguales. Son generosos, son alegres, y eso se nota. La generosidad que hablaba Valdecantos, Antonio, ¿no? Cuando decía, es que te llevaba en coche a un sitio al otro lado de la Comunidad de Madrid, es que lo ha hecho con todo el mundo. Es que lo hacía continuamente. Es que se presentó un día en mi casa con la ropa de un mendigo y le dijo a mi madre, es que hay que lavarla porque lo necesita. Es que hacía esas cosas, pero porque ella creía que era lo que tenía que hacer y por lo tanto lo hacía. No tenía doblez. Por lo tanto, explicar más de lo que es Rocío, de lo que ya habéis explicado, pues es difícil. Solo decir que en la vida diaria
y con nosotros se comportaba de la misma manera, que nos hizo aprender, que nos enseñó, que nos hizo crecer muchísimo. Habéis hablado de la biblioteca de Rocío, pues la mía también. Es que mi biblioteca es la biblioteca de Rocío, porque a mí me ha enseñado muchísimo. Ella era mi hermana, me ha querido, pero también me ha enseñado. Me ha enseñado como podía enseñar a cualquier alumno. Ella no rehuía nunca el debate, ni rehuía nunca la conversación acerca de cualquier tema, en cualquier momento. Y eso nos ha hecho a todos crecer con ella. O sea, somos todos mejores porque ella nos ha hecho mejores también. Eso es una aportación que tiene para todos nosotros. Pero ella era mejor porque mis padres lo han sido. No conozco a nadie que haya tejido una red social, una red de amistades como la que ha tejido mi madre y mi padre. Esa forma de acoger a todo el mundo debajo de sus alas, de ayudar a todo el mundo en lo que fuera, aunque no lo entendieran, eso lo aprendió de ellos, eso lo estaba haciendo ella. Ella recogía a todo el mundo le ayudaba, a todo el mundo le daba todo lo que podía, y eso lo ha aprendido en un ambiente. Y yo me alegro de seguir viviendo en ese ambiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias, porque has sintetizado todo un discurso que explica muchas cosas. Yo, Enrique, vamos, estoy convencido, insisto en lo que os dije al principio, y lo tengo anotado porque no quería que se me olvidara. Es cierto, pero como procedemos de la enseñanza muchos de nosotros, aunque no lo hayamos teorizado, sabemos que somos más que nuestros genes. Es verdad que existe una dotación genética que todos tenemos, que nos dan, que no la elegimos, que nos colocan en esta vida con ese equipamiento, pero somos mucho más que nuestros genes. Dice el gran filósofo que no somos, o quizá no seamos, inherentemente más fuertes o más inteligentes que nuestros antepasados cavernícolas, pero lo que nos distingue de ellos es el conocimiento que hemos acumulado durante los últimos 10.000 años. En definitiva, familia, dotados la genética, procreados en esta existencia, al final el hombre añade a la evolución un elemento que crea por sí mismo. Es la cultura, es la educación, son los ámbitos de la sociedad en la que vivimos. Por eso es tan importante que no nos olvidemos ni de uno ni del otro aspecto. Y demos paso, para cerrar el acto, si os parece, a la cultura con una colaboración que Gloria Vega nos va a hacer en este momento para todos vosotros. Gloria, cuando quieras, con tu intervención vamos a cerrar el acto. Pues yo voy a aportar mi granito de arena a esta reunión tan emotiva y tan cariñosa para Rocío. Es un poema de Marcos Ana. Y es que después de todo lo que habéis dicho, me ha emocionado. A ver si lo puedo decir y sobre todo cantar. El poema se llama Mi casa y mi corazón. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los pájaros, los amigos, el sol y el aire.
Muchas gracias a todos y vamos a continuar manteniendo vivo el recuerdo de Rocío y trabajando en lo que podamos por hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos por venir.